ante esta situación que se nos presentó en este 2020, muchos pensamos, ¿qué hacer ante la incertidumbre? ¿Cómo actuar ante lo desconocido? ¿Y cómo es que actúa, por ejemplo, el cerebro, Mariano? ¿Cómo se resuelven estos planteos? Así es, justamente. Creo que la palabra clave para presentar esta palabra es la incertidumbre. En un año donde la incertidumbre jugó un papel importantísimo y la inteligencia artificial también estudia esta situación. Por eso estamos con Rodrigo Echeveste, que es investigador del CONICET, pero junto a un grupo de investigadores que forma parte de la Universidad de Cambridge, realizó una investigación que tiene que ver con la explicación de cómo funciona el cerebro en la incertidumbre. En cuanto a la investigación, digo, la inteligencia artificial, lo vamos a saludar a Rodrigo y le vamos a pedir una explicación un poco más detallada de esto que nosotros decimos con palabras difíciles, pero él es quien lo sabe explicar. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bueno, buenos días, ¿qué tal? Sí, mi área de trabajo es la neurociencia computacional y la inteligencia artificial. Y bueno, la neurociencia computacional trata de entender cómo nuestro cerebro procesa la información. En particular, en este trabajo estudiamos la percepción visual. Nosotros recibimos información a través de nuestros sentidos. Esa información siempre es incompleta, parcial y deja lugar a esa incertidumbre que vos comentabas hace un ratito. Entonces el cerebro tiene el trabajo de completar eso que recibe a través de los sentidos con nuestro conocimiento previo para tratar de formarse una imagen de qué es lo que está pasando y que nos podamos manejar en el mundo cotidianamente. Me gusta este ejemplo de que si vos a la noche en una situación de poca luz entras a tu habitación, por más que haya muy poquita luz te podés manejar bien porque el cerebro combina esa poquita información que recibe de lo que estás viendo con su conocimiento previo para que vos te puedas manejar bien. Ahora, si alguien te movió los muebles cuando vos no estabas, te vas a dar un porrazo porque ya esa información previa, digamos, va a ser incorrecta. Entonces lo que nosotros estudiamos es, bueno, ¿cómo hace el cerebro para hacer esa cuenta? ¿Cómo hace el cerebro para juntar tu conocimiento previo con lo que estás viendo? Y lo que nosotros proponemos en el trabajo es que el cerebro lo que hace es trabajar con probabilidades. Es decir, no solamente tratar de representar qué es lo más probable que vos estás viendo, sino tener una representación más completa de, bueno, cuáles pueden ser las cosas que están pasando. Digamos, para darte un ejemplo así cotidiano, si suponete que a la noche vas por la calle y pasa un bulto rápido por debajo, a la altura de los pies, entonces si estás en la ciudad probablemente vas a decir, bueno, lo más probable es que sea un gato, y ya está. Pero si estás ahora, por ejemplo, en una situación en el campo, donde podría ser un gato, pero podría ser un zorro a lo mejor, es importante saber qué probabilidad hay de que sea un zorro, sobre todo si tenés gallinas, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros mostramos es que usando estos sistemas de inteligencia artificial, si uno entrena un pedacito, una red artificial que simula un pedacito del cerebro, de la corteza visual, para hacer esta cuenta probabilística, resulta que las neuronas en ese circuito artificial se comportan de forma muy, muy parecida a cómo se comporta nuestro cerebro. Entonces esto nos daría a entender de que efectivamente nuestro cerebro, a nivel de la percepción visual más básica, se comporta como esta máquina probabilística, digamos. Esa sería la idea. ¿Cómo llegan a desarrollar la neurona artificial? No sé si ponerlo entre comillas, si realmente podemos llamarlo de esta manera, para determinar cómo funciona el cerebro en la realidad y si esto puede ser aplicable en la ciencia y no sé, en tratamientos y en diferentes afecciones que puede tener justamente el cuerpo humano, hablando particularmente de la incertidumbre, que es lo que estamos haciendo referencia. Tal cual. Bueno, mirá, nosotros usamos estas neuronas artificiales que han tenido un boom muy importante en la inteligencia artificial en los últimos años, pero el tipo de neuronas que se usan normalmente en las aplicaciones más comunes de inteligencia artificial, por ahí no se parecen tanto a cómo se comportan las neuronas en el cerebro y no es importante en ese caso. Pero como nosotros estamos tratando de modelar el cerebro humano, usamos datos fisiológicos que tenemos sobre las neuronas, que la gente ha juntado durante muchos años, para generar un modelo que sea un poco más parecido. Y efectivamente, bueno, creemos que entender mejor cómo el cerebro procesa la información es importante, primero para entender el cerebro sano y el cerebro de todos nosotros, pero además para poder entender mejor ciertos trastornos. Y hay teorías en lo vinculado al autismo, por ejemplo, que postulan que justamente a nivel perceptual, algo que pasa en las personas con autismo es que cuando tienen que combinar
la información previa que tienen con la información sensorial, lo hacen de una forma un poco diferente y eso da lugar a esta memoria a veces un poco fotográfica que se ven estas personas y ciertas dificultades para generalizar. Entonces, bueno, esto es recién una punta y una investigación que va para largo, pero sí, efectivamente, esto podría tener implicancias para entender distintos trastornos. En esta situación de pandemia, una de las palabras que más hacemos referencia es la incertidumbre. A través de la inteligencia artificial podríamos determinar cómo la persona, cómo el humano actúa ante diferentes situaciones y podemos preverlo, digo, en lo inmediato y quizás en un futuro un poco más lejano. Bueno, lo interesante es que a nivel de la percepción más básica, así visual, de nuestros sentidos, los seres humanos nos comportamos muchas veces de forma bastante óptima, de forma como muy adecuada para la situación. Pero es interesante que cuando las situaciones son más complejas y demás, estamos muy lejos de eso y a veces nos comportamos como agentes bastante irracionales. ¿Esto tiene que ver con el contexto en el que vivimos, con quienes nos interrelacionamos? Bueno, me parece que uno de los posibles motivos es que en lo que percepción básica se trata, el cerebro tuvo mucho tiempo evolutivo, digamos millones de años, para básicamente resolver el problema de la visión, que no cambió mucho en los últimos 50 millones de años. Mientras que las otras cosas sociales que vamos viendo, estas dificultades de la pandemia, son muy cortas en los tiempos de la evolución y por ahí el cerebro todavía no se pudo adaptar a ese tipo de situaciones, ¿no? Las presiones que tenemos las personas hoy en día son muy distintas de las que tenían las personas hace 10.000 años y bueno, entonces está eso y por otro lado hacer este tipo de cuentas probabilísticas es muy caro para el cerebro desde el punto de vista metabólico, entonces hay situaciones en las que por ahí simplemente hace una aproximación gruesa. Entonces me parece que pasa un poco por ese lado. Contame brevemente, aunque es muy complicado, muy extenso, tu carrera, para referenciar también y dar detalles porque sos parte del CONICET, estuviste estudiando también en el sur de nuestro país. Sí, yo soy físico, egresado del Instituto Balseiro, en Bariloche. Soy rosarino originalmente, del Poli, arranqué mi carrera en la UNR. Hice mi doctorado en la Universidad de Frankfurt. Mi postdoc en la Universidad de Cambridge, estuve 3 años allá y hace más o menos un año que volví, estoy trabajando en el CINC de la ciudad de Santa Fe, que es un instituto que depende de la UNL y del CONICET, y soy docente también de la UNL, de la cátedra de física de la FICH. ¿Qué edad tenés, Rodrigo? 33. Bueno, yo también tengo 33, te agradezco, Rodrigo, primero. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, a ver, yo también tengo 33. Sí, no, Escuché está bien, toda la Marian. extensa carrera en cuanto a su estudio, a la investigación, la verdad que es destacadísimo tener personalidades y más en nuestro país, en nuestra provincia. Él es rosarino, estuvo estudiando en el Balseiro, en el sur de nuestro país, también doctorados en el exterior, se formó y también algo muy importante, el estudio y la universidad pública como base para la formación